Oscar y su esposa, Melanie, parecían tener una vida que muchos envidiarían. Oscar se había forjado una exitosa carrera como ingeniero senior en una conocida empresa de tecnología, ganando suficiente dinero para ofrecerles a ambos una vida cómoda. Su habilidad y experiencia le habían granjeado una sólida reputación en la industria, y su sueldo aseguraba que siempre pudieran disfrutar de las cosas más finas de la vida sin pensarlo dos veces. Mientras tanto, Melanie trabajaba como gerente de marketing en el centro de la ciudad, supervisando a clientes importantes y ascendiendo poco a poco en la escalera corporativa. Su encanto natural la convertía en la favorita de los clientes, quizá demasiado a veces. Desde fuera, su matrimonio parecía un cuento de hadas. Habían pasado años construyendo su vida juntos, anclados en lo que Oscar creía era una sólida base de respeto mutuo y comprensión. Su hogar, renovado recientemente con las ideas sensatas de Oscar y el buen ojo de Melanie para el diseño, era un lugar del que ambos se sentían orgullosos. Era un acogedor retiro suburbano, con una cocina abierta perfecta para las comidas familiares. Cada detalle había sido cuidadosamente pensado para crear un espacio donde pudieran envejecer juntos, o al menos eso pensaba Oscar. Sus hijos, ella y Austin, eran el corazón de la familia. Ella, de 12 años, era aguda, ingeniosa y poseía un sentido del humor travieso, rasgos que claramente había heredado de su madre. Austin, de 7 años, era dulce, ansioso por complacer, siempre admirando a su hermana mayor y siguiendo felizmente a Oscar en sus proyectos de bricolaje de fin de semana. Sus fines de semana estaban llenos de alegría, risas, juegos de mesa y comidas caseras. Las noches de viernes estaban reservadas para maratones de películas en familia en el sillón, con las palomitas de Melanie sazonadas a la perfección. Para cualquiera que los mirara, era una vida de postal. Oscar y Melanie hablaban a menudo sobre su futuro, imaginando las aventuras que tendrían cuando los niños fueran mayores. Incluso habían considerado la idea de comenzar un pequeño negocio juntos, soñando con una vida llena de viajes y, eventualmente, nietos llenando su hogar. Parecía que tenían todo lo que podrían desear. Pero últimamente, Oscar había empezado a sentir que algo no andaba bien. Al principio era sutil, una mención de vez en cuando de un cliente llamado Brad, que parecía surgir cada vez más en las conversaciones de Melanie. Ella hablaba a menudo de trabajar hasta tarde en proyectos ambiciosos que requerían toda su atención y de lo importante que Brad era para su carrera. Pero había algo en la forma en que hablaba de él que no le caía bien a Oscar. Y cuando empezó a notar el nombre de Brad iluminando el teléfono de Melanie a altas horas de la noche, esa inquietud comenzó a crecer, volviéndose mucho más difícil de ignorar. Luego, una noche, Melanie dijo algo que hizo que la preocupación de Oscar se profundizara aún más. Brad nos invitó a un retiro de fin de semana en un increíble resort costero, dijo, con los ojos prácticamente brillando de emoción. Ha reservado todo el lugar para su equipo y también para sus parejas. Oscar enarcó una ceja, tratando de medir su reacción. Suena bastante extravagante, comentó. Lo es, respondió Melanie, sonriendo. Le encanta la unión del equipo. Esta es una gran oportunidad para mí y se aseguró de incluirte. Finalmente lo conocerás a él y al equipo, dijo Melanie con un entusiasmo contagioso. Pero a pesar de su emoción, Oscar no podía sacudirse la sensación de que algo en toda esta situación no estaba bien. Un hombre al que él nunca había conocido, que podía darse el lujo de alquilar todo un resort. Y la forma en que Melanie hablaba de Brad, había un tono de admiración en su voz que Oscar no podía ignorar. Eso sí suena generoso, respondió cautelosamente, tratando de disimular la inquietud que lo roía por dentro. El rostro de Melanie se iluminó aún más. Te encantará. El resort es absolutamente hermoso, justo frente al mar. Si esto resulta, podría ser un gran punto de inflexión para mí en el trabajo. Brad tiene una energía magnética. Es tan inspirador. Oscar asintió,
aunque su incomodidad persistía. La admiración por un jefe era una cosa, pero esto se sentía como algo más. Aún así, no quería parecer demasiado suspicaz. Suena como una gran oportunidad. Definitivamente, una buena ocasión para hacer conexiones importantes. Cuando llegaron al resort, era mucho más lujoso de lo que Oscar había imaginado. Ubicado en lo alto de un acantilado con una vista panorámica de las olas rompiendo abajo, el lugar parecía sacado de un folleto de viajes de lujo. Altas palmeras balanceándose flanqueaban la entrada, y el suave sonido de una cascada se mezclaba con el fresco y salado aroma del mar. En el interior, el vestíbulo era un testamento al exceso. Brillantes pisos de mármol se extendían bajo grandes candelabros. Una luz dorada bañaba cada rincón y exquisitas esculturas llenaban el espacio. Oscar se había alojado antes en hoteles de categoría, pero nada como esto. Esto era de otro nivel. Y allí, en el centro de todo, estaba Brad, codeándose con los invitados como si fuera el dueño del lugar. Lo cual, como Oscar pronto descubriría, era cierto. Alto, impecablemente vestido y rebosante de autoconfianza, Brad parecía el tipo de hombre que siempre conseguía exactamente lo que quería. Oscar, Melanie, qué gusto que hayan podido venir. La voz de Brad retumbó por la habitación mientras les hacía señas para que se acercaran, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Brad extendió un firme apretón de manos a Oscar, ofreciéndole una sonrisa bien ensayada. «Bienvenidos a mi pequeño retiro», dijo con una risa casual. «Compré el lugar hace unos meses, pensé que sería perfecto para eventos como este». Oscar le estrechó la mano, forzando una sonrisa educada a pesar de la incomodidad que crecía en su pecho. Brad no solo había alquilado el resort, lo poseía, y mientras Melanie reía junto con el carisma sin esfuerzo de Brad, Oscar sintió una creciente sensación de alienación, como si no encajara del todo. «Este lugar es absolutamente impresionante», dijo Melanie, con la voz llena de asombro mientras sus ojos recorrían el opulento espacio. Observó las esculturas ornamentadas, los altos techos y el elegante piano de cola en un rincón. Nunca había visto nada igual. La sonrisa de Brad se ensanchó ante su reacción. Su mirada se posó en Melanie un segundo demasiado largo para la comodidad de Oscar. «Me alegra que te guste», dijo Brad con suavidad. Quería crear un lugar donde todos pudieran relajarse de verdad y conectarse. Siéntanse libres de ponerse cómodos. La velada se convirtió rápidamente en un torbellino de presentaciones y charlas triviales. La presencia de Brad parecía llenar la habitación. Su energía magnética era imposible de ignorar. Se movía con facilidad de un grupo a otro, provocando risas y admiración de todos los que se cruzaban en su camino. Había algo casi metódico en la forma en que se inclinaba, lo bastante cerca para mostrar interés, pero sin llegar a ser demasiado íntimo. Melanie, por su parte, parecía cautivada por él. Oscar notó más de una vez que sus ojos seguían a Brad mientras éste se desplazaba entre la multitud, y cuando Brad finalmente se unió a su grupo, Melanie se inclinó demasiado ansiosa, pendiente de cada una de sus palabras, como una polilla atraída por la llama. Oscar trató de decirse a sí mismo que todo era inofensivo. Después de todo, ella solo estaba haciendo contactos, pero cada risa compartida y cada mirada entre Melanie y Brad dejaban un nudo frío en su estómago. Poco a poco se sentía como un extraño en su propio matrimonio. Más tarde esa noche, de vuelta en su lujosa suite, Oscar se encontró con otra sorpresa. La habitación era más suntuosa de lo que nunca habría imaginado. Más grande que muchos apartamentos, con un balcón privado que ofrecía una vista infinita del océano. Melanie parecía estar de un humor inusualmente alto, ligera y despreocupada mientras servía champán de una botella de cortesía que habían dejado esperando por ellos. Ella le tendió una copa, ofreciéndole una suave sonrisa mientras alzaba la suya. «Por nosotros», dijo, su voz casi tierna al encontrar su mirada. «Gracias por venir conmigo, Oscar.
Sé que este no es exactamente tu tipo de escapada. Oscar chocó su copa contra la de ella, forzando una sonrisa para ocultar la inquietud que lo había estado carcomiendo toda la noche. Melanie estaba inusualmente cariñosa, su tacto se demoraba en su hombro y su risa era despreocupada. Lo besó con una dulzura que él no había sentido en lo que parecía una eternidad. Y por un momento, Oscar se preguntó si ella trataba de tranquilizarlo o quizá de tranquilizarse a sí misma. Pero a pesar de su calidez, la incomodidad solo se profundizó. Había algo inquietante en su repentino afecto, como si fuera una máscara que ocultaba otra cosa. Trató de alejar el pensamiento, concentrándose en el momento. Ella lucía radiante, genuinamente feliz incluso, y no quería arruinar la noche con sus dudas crecientes. Rodeándola con sus brazos, la mantuvo cerca y se prometió en silencio que al menos hasta la mañana dejaría de lado sus preocupaciones. El día siguiente comenzó con una frágil sensación de calma. Durante el desayuno en la soleada terraza del resort, el océano se extendía ante ellos, brillando bajo un cielo sin nubes. La vista era casi suficiente para ahuyentar las ansiedades persistentes de Oscar. Rieron con el café y una selección de pasteles frescos, disfrutando de esa clase de mañana fácil y despreocupada que hacía que todo pareciera normal, o al menos lo fue por un rato. Entonces apareció Brad. Se acercó a su mesa con su sonrisa habitual, tan suave y amable como la noche anterior, antes de que su tono cambiara a algo más serio. Me gustaría tener una breve charla con ambos en mi oficina. Hay una oportunidad que creo vale la pena discutir. La curiosidad de Oscar se mezcló con cautela mientras seguían a Brad a través de los elegantes pasillos, hasta llegar finalmente a una oficina apartada de las áreas concurridas del resort. Por dentro, la habitación respiraba poder. Un imponente escritorio de caoba se hallaba en el centro, y las ventanas del piso al techo enmarcaban una vista impresionante del océano más allá. Brad les hizo señas para que se sentaran frente a él antes de hundirse en su silla de cuero. Su expresión era reflexiva y calculadora. «Hay algo que he estado considerando», comenzó Brad, su voz lenta y deliberada mientras se inclinaba hacia atrás, sus ojos agudos pasando de Oscar a Melanie, como si midiera cuidadosamente sus reacciones. «Es un poco convencional, pero con la mentalidad adecuada creo que podría beneficiarnos a todos». Dejó las palabras en el aire, creando un momento de tenso silencio. La mirada de Brad se desplazó hacia Melanie, deteniéndose un segundo demasiado, y Oscar sintió que la incomodidad se agitaba en su estómago. Inclinándose hacia adelante, Brad unió las puntas de sus dedos con una intensidad concentrada. «Seré directo», dijo. «Me gustaría pasar la noche con Melanie a solas». La habitación pareció congelarse antes de que Oscar pudiera asimilar plenamente lo que acababa de decir. Brad continuó, y por supuesto, los compensaré generosamente a ambos por su comprensión. Por un instante, Oscar creyó haber entendido mal. «Disculpa», logró carraspear, su voz temblorosa y ronca. «¿Qué acabas de decir?» El rostro de Brad permaneció impertérrito. «Exactamente lo que dije. Una oferta económica, si quieren llamarlo así. Considérenlo una inversión mutua», prosiguió Brad con su voz suave y calculadora. «Melanie puede beneficiarse de esto, y ustedes también. Es una oportunidad, una inversión en el futuro de su familia». Cada palabra caía como un puñetazo en el estómago de Oscar. Pero justo cuando su furia aumentaba, notó la presencia de un hombre alto parado en silencio junto a la puerta. Un guardia de seguridad. El hombre no se movió, pero su sola presencia era una amenaza clara y tácita. Oscar tragó con fuerza, luchando por controlar su furia. «¿Estás loco?», escupió, su voz temblando de indignación. «¿De verdad crees que siquiera consideraría algo tan repugnante?». Brad levantó una mano. «Oscar, no seamos precipitados. Sé que suena extremo, pero esto es solo negocios. La mayoría de la gente, cuando lo piensa bien, ve lo mutuamente beneficioso que puede ser». Un escalofrío frío recorrió la espalda de Oscar mientras se volvía hacia Melanie.
esperando desesperadamente que ella pusiera fin a esta locura. Pero ella no lo miraba. Su mirada estaba fija en Brad, su expresión era pensativa, como si realmente lo estuviera considerando. «Melanie», susurró Oscar, su voz temblando mientras pronunciaba su nombre. «¿No estarás considerando esto en serio?» Su rostro se suavizó, pero solo por un instante. Puso una mano sobre el brazo de Oscar, ofreciéndole una sonrisa casi apologética. «Oscar, solo escúchalo», murmuró. «Piensa en lo que significa para nuestro futuro. Brad tiene verdadera influencia, verdadero poder. Esto podría abrir tantas puertas para mí, para ambos». La traición que Oscar sintió fue como una daga retorciéndose más profundo con cada segundo que pasaba. «¿De verdad lo estás considerando?», preguntó. «Después de todo lo que hemos pasado, ¿por dinero?». La expresión de Melanie se tensó. Desvió la mirada, evitando su mirada, pero no dijo que no. Ese silencio, su silencio, decía más que cualquier palabra. Era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Brad, siempre oportunista, aprovechó el momento. Su voz era calma, casi reconfortante, como si explicara una propuesta de negocios a un cliente reacio. «Esto se trata de avanzar, Oscar», dijo, recostándose en su silla con practicada facilidad. «No hay nada en esto que no se pueda manejar». Para Melanie, esto es solo otro paso para asegurar su futuro. El futuro de todos, en realidad. El tono racional de la voz de Brad le producía escalofríos a Oscar. Era grotesco, surreal, como si le vendiera un discurso de marketing elegante para algo vil, algo impensable. La ira de Oscar volvió a arder. Cerró los puños a su costado, luchando contra el impulso de estallar. Pero sus ojos se desviaron hacia el guardia de la puerta, cuyo escrutinio era una clara advertencia. Esta no era una batalla que pudiera ganar, no aquí. Brad continuó, imperturbable ante el silencio de Oscar. «Entiendo tu reacción», prosiguió con suavidad. «Es natural, pero esto no es el escándalo que imaginas. Es solo una noche, Oscar. Una noche, y nadie tiene que saberlo». Oscar no pudo aguantar más. Apartó la silla de un empujón, las patas rechinando contra el piso mientras apoyaba las manos sobre el escritorio, inclinándose con una furia que le hacía temblar la voz. «Estás enfermo», siseó, apenas conteniendo su ira. «No me importa lo que ofrezcas. La respuesta es no». Por primera vez, la compostura de Melanie se resquebrajó. Su rostro se derrumbó, sus mejillas sonrojándose con una emoción que Oscar no supo definir. ¿Decepción? ¿Vergüenza? Tal vez ambas, pero aún así no habló. Brad, sin embargo, permaneció perfectamente sereno, su confianza inquebrantable, su encogimiento de hombros casual, como si estuvieran regateando en un trato comercial. «Tómense su tiempo para pensarlo», dijo, con la misma indiferencia que si negociaran los términos de un contrato. «Les daré hasta esta noche». Oscar no le dio el gusto de una respuesta. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió furioso de la oficina. La pura audacia de la oferta de Brad y la vacilación de Melanie lo dejaban enfermo. Ella no había dicho que no. ¿Cómo pudo? ¿Cómo habían llegado a este punto? Llegué a la terraza que daba al océano, el sonido de las olas estrellándose violentamente contra las rocas abajo mientras yo apretaba la barandilla con los puños blancos. Tenía la mandíbula tensa. Traté de tranquilizarme, de darle sentido al caos en mi mente, pero el mundo parecía completamente al revés. «Oscar». La voz de Melanie llegó desde atrás, suave y vacilante. «¿Podemos hablar?». Me giré para enfrentarla y en el segundo en que vio la expresión en mis ojos, se detuvo en seco. Su sonrisa vaciló. «Bien», pensé con amargura. «Esto es una locura, Melanie», dije. «¿Cómo se te ocurre siquiera pensar en algo tan enfermo? Tenemos todo. Hemos construido una buena vida. 2 hijos hermosos. Un buen hogar, estabilidad. ¿Qué podría hacerte querer tirar todo por la borda?». Melanie soltó un largo, silencioso suspiro.
sus ojos desviándose hacia el océano mientras retorcía las manos. Por un largo momento no dijo nada. Luego, con un aliento tembloroso, me miró de nuevo, sus ojos suplicantes. «No es así, Oscar», dijo suavemente. «Esto no cambiará nada entre nosotros. Es solo una noche. Y piensa en lo que podríamos hacer con el dinero. Podríamos pagar la hipoteca, asegurar el futuro de los niños, incluso comprar esa casa de vacaciones con la que siempre hemos soñado». Mientras hablaba, su voz cobró ímpetu, sus palabras reflejando las promesas de Brad como si las hubiera memorizado. Brad nos ofrece una oportunidad, Oscar, una oportunidad de tener una vida que nunca imaginamos posible. Me quedé allí, congelado, mirándola como si fuera una extraña. Ya no era la mujer que yo conocía. Su voz era casi hipnótica, como si Brad le hubiera echado algún tipo de hechizo. «Melanie, estás hablando de venderte», dije. «¿Estás considerando traicionar a nuestra familia por dinero?» «No puedo creerlo». Ella negó con la cabeza, dando un paso más cerca. «No es una traición», insistió, su voz suave pero firme. «Somos lo bastante fuertes para superar esto». «Te amo, Oscar. ¿No lo ves? Es solo una noche y luego se acabó. Nadie más tiene que saber. Será como si nunca hubiera pasado». Sus palabras me cortaron como un cuchillo retorciéndose más hondo en mi pecho. Quería sacudirla, hacerla despertar de la locura que la dominaba. Pero la forma en que me miraba, con lástima, tal vez incluso un toque de frustración, dejaba claro que ella me veía a mí como el que no entendía. «No», susurré, mi voz temblando con incredulidad. «Melanie, no lo entiendes. Esto sí lo cambia todo». «No seas tan rígido, Oscar», espetó. «La gente hace sacrificios por sus seres queridos todo el tiempo. Estoy pensando en nuestro futuro, en el futuro de los niños». Apenas podía procesar lo que estaba oyendo. «¿Sacrificio?», balbuceé. «¿Estás dispuesta a sacrificarnos por una noche con él? ¿Elegirías su dinero antes que mantener a nuestra familia unida?» «¿Cómo pudiste, Melanie?» Por un momento vi su expresión vacilar. Un atisbo de duda, quizá incluso arrepentimiento. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por algo más duro, más resuelto. «Esto es una oportunidad, Oscar. ¿No entiendes lo rara que es? Las puertas que puede abrir». «No puedo», dije, mi voz quebrándose mientras las palabras se escapaban. «No seré parte de esto, Melanie. Esto es insoportable». Su rostro cambió entonces, su expresión se volvió fría y a la defensiva. El calor se desvaneció, reemplazado por irritación. «Estás siendo egoísta», dijo con brusquedad. «No ves el panorama completo. Dejas que tu orgullo arruine nuestro futuro. ¿Por qué no puedes ver esto como un medio para un fin? Porque», dije, «una vez que tomas una decisión así, no hay vuelta atrás». Y tal vez vacilé. Tal vez ya tomaste esa decisión. Sin decir más, me di la vuelta y me alejé, dejándola allí parada. El resto del día transcurrió en un tenso silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Cada mirada que le dirigía llevaba un mensaje silencioso. Si iba con Brad, habría consecuencias. No sabía exactamente cuáles serían, pero una cosa era segura. No podía quedarme de brazos cruzados mientras ella destruía todo lo que habíamos construido. Melanie, sin embargo, respondía a mi intensidad con una calma inquietante. Asentía como si entendiera, pero sus palabras parecían vacías, huecas, como si dijera lo que fuera necesario para que yo cediera. Todo el día mi inquietud creció, un presentimiento que me roía, la sensación de que solo me estaba dando por mi lado. Al caer el sol, el hotel cobró vida con el bullicio. Risas, música y charlas llenaban el aire, los huéspedes conviviendo bajo el cálido resplandor de la tarde. Pero sin importar cuán vibrante fuera el entorno, mi inquietud solo crecía. Melanie estaba a mi lado, hablando de cosas sin importancia con los demás invitados, pero su mente estaba en otra parte. Lo podía ver en la forma en que sus ojos seguían recorriendo la sala, buscando. Y entonces, en medio de la multitud, la vi escabullirse.
Los movimientos de Melanie fueron tan fluidos, tan deliberados, que estaba claro que lo había planeado. Un escalofrío recorrió la espalda de Oscar al comprenderlo. Ella no volvería esa noche. Había tomado su decisión. La ira se apoderó de él. Ya podía imaginarla caminando hacia la suite de Brad, con la mente decidida. La idea de ella allí y de que él lo permitiera lo dejaba dando vueltas, atrapado por el peso de lo que no podía controlar. Con la seguridad del hotel y la influencia de Brad, estaba indefenso, incapaz de irrumpir en la suite y sacarla de allí. Pero la imagen del rostro engreído de Brad lo perseguía. Paseando por el pasillo vacío cerca de su cathabitación, la mente de Oscar daba vueltas, sus emociones agitadas, hasta que una idea temeraria echó raíces. No podía detener a Melanie directamente, pero tal vez podía dar un golpe, algo audaz, ineludible, que destrozara los planes cuidadosamente diseñados de Brad. Así fue como se encontró en el pasillo, con cerillas en la mano, mirando las gruesas cortinas del hotel. Empezó pequeño, una sola llama lamiendo la tela, pero en cuestión de segundos el fuego rugía, devorando las cortinas con una rapidez alarmante. El humo se elevó, espeso y oscuro, mientras las llamas trepaban más alto. Oscar retrocedió un paso, observando con una mezcla de satisfacción y horror cómo el fuego se propagaba más rápido de lo previsto. El calor quemaba su piel, el rugir de las llamas aumentaba mientras las alarmas comenzaban a sonar, agudas y estridentes. El pánico lo atrapó, el humo acre llenando sus pulmones, y retrocedió tosiendo. El caos se desató ante él. Los huéspedes inundaron el pasillo, sus voces frenéticas mientras corrían para escapar. La seguridad y el personal se apresuraban a contener la situación, y en cuestión de minutos llegaron los bomberos, dando órdenes mientras trataban de sofocar las llamas. Oscar se fundió en la multitud, su corazón latiendo con fuerza. Había interrumpido todo. Había una sombría satisfacción en ello, pero la realidad del peligro que había causado pesaba sobre él. Esto iba mucho más allá de lo que pretendía. Mientras tanto, en la suite de Brad, las cosas apenas comenzaban a calentarse. Melanie, con la camisa medio desabrochada, se detuvo al escuchar el penetrante aullido de la alarma de incendio. Su corazón dio un brinco en su garganta, sus manos congeladas a medio movimiento. ¿Qué demonios es eso?, gruñó Brad, la irritación asomando en su rostro. ¿Es la alarma de incendios?, preguntó Melanie, con la voz insegura. Antes de que Brad pudiera responder, el altavoz crepitó. «Atención, todos los huéspedes deben evacuar de inmediato. Por favor, diríjanse a la salida más cercana». Brad maldijo por lo bajo, ajustando rápidamente su camisa. «Vámonos», dijo, con la molestia filtrándose en su tono. «Probablemente sea una falsa alarma, pero ya veremos». Se dirigieron hacia la puerta, pero antes de poder salir, un denso humo negro comenzó a filtrarse desde el pasillo. El estómago de Melanie se hundió mientras abrochaba su camisa con rapidez, alejándose de Brad. El pánico la invadió. Esto no era un simulacro. Se unieron a la corriente frenética de huéspedes que se volcaban a la escalera. La mente de Melanie corría mientras bajaba apresurada, la culpa mordiéndola. ¿Podría Oscar haber hecho esto? El pensamiento le retorcía las entrañas y sintió un pinchazo de arrepentimiento, su anterior certeza ahora reemplazada por duda. Había llevado a Oscar demasiado lejos. Había visto la tensión en sus ojos, el dolor, y ahora lo entendía. Tal vez él había hecho esto, un acto desesperado de venganza. Al llegar a la planta baja, el humo acre llenaba el vestíbulo, girando alrededor de los huéspedes asustados. Melanie y Brad apuraron el paso, avanzando hacia la salida. Pero justo cuando se acercaban a las amplias puertas de cristal, Melanie se quedó inmóvil. A través del caos, lo vio. El rostro de Oscar estaba duro, inescrutable, mientras se movía entre la multitud. Sus miradas se encontraron, y en ese momento,
Melanie sintió que el peso de sus elecciones la aplastaba. La culpa la atravesó como una cuchilla. Por primera vez entendía realmente el dolor que había causado. Abrió la boca sin saber qué decir, pero antes de poder hablar, Oscar se dirigió rápidamente hacia Brad. Con un movimiento súbito y fluido, alzó el codo en un arco preciso, impactándolo de lleno en la nariz. El golpe fue firme y Brad retrocedió tambaleándose, su arrogancia dando paso a una incredulidad aturdida. Luego se desplomó en el suelo, inconsciente, en medio del caos. Entre el humo espeso y la confusión, nadie parecía notar lo que había sucedido, ni siquiera Brad antes de desvanecerse. El pecho de Oscar se tensó, su respiración entrecortada mientras las palabras de ella calaban hondo. Opciones. Ella no solo quería una vida mejor, quería una salida, una forma de escapar de la vida que habían construido juntos. La vida que hasta esta noche él creía que ambos valoraban. ¿Eso es lo que crees que es esto? La voz de Oscar apenas era un susurro, el dolor crudo cortando en su interior como una hoja astillada. ¿Crees que estábamos atrapados, que yo te retenía? No podía creer lo que oía. ¿Querías opciones? Sacudió la cabeza, una risa amarga escapando. El sonido hueco. Estás hablando de venderte por unas cuantas opciones más. Melanie se estremeció. Oscar, nunca quise herirte. Pensé que podías arreglar todo, mejorarlo. Solo quería dejar de sentirme atrapada. Esta fue la primera vez que alguien me ofreció algo más. Quise agarrarlo antes de que se esfumara. Creí que lo solucionaría todo. Oscar quedó inmóvil, con los puños apretados, la respiración entrecortada mientras luchaba por controlar la furia y la angustia que lo desgarraban. No sabía qué dolía más, el que ella lo hubiera considerado o el que en sus ojos esa fuera su solución. Siempre había visto su vida juntos como una sociedad inquebrantable. Pero esta noche, ella había destrozado esa ilusión y no estaba seguro de si podría volver a unir las piezas. ¿Crees que la oferta de Brad iba a arreglar las cosas? La voz de Oscar era un susurro ahora, ronco con incredulidad. ¿Crees que una noche con él, un sacrificio, iba a mejorar nuestras vidas? Su mirada se oscureció. Melanie, a él no le importas. No le importamos, solo le importa obtener lo que quiere. Y tú le dejaste pensar que podía tenerlo. Melanie apartó la mirada, sus lágrimas corriendo libres ahora. Lo siento, susurró con la voz rota. No pensé que llegaría tan lejos, solo quería cambiar las cosas, sentir que tenía una elección. Oscar dio un paso atrás, una oleada repentina de rabia y dolor inundándolo. ¿Quieres sentir que tienes elección? Entonces elige esto, elígenos. Elige a tu familia. Pero no finjas que no acabas de tomar la peor decisión de tu vida, Melanie. Porque eso hiciste. Elegiste a él por encima de nosotros. Elegiste el dinero por encima de todo lo que construimos. Los ojos de Melanie buscaron los suyos, su expresión suplicante, dividida entre el arrepentimiento y la defensa. No pensé que destruiría lo que tenemos. Su voz vaciló. Pensé que tú también querrías algo mejor. La risa de Oscar fue amarga y cortante. ¿Mejor? Repitió, negando con la cabeza. Mejor es lo que ya tenemos. Yo no necesitaba dinero ni la influencia de otro para que esto funcionara. Y tampoco tú. Simplemente no confiaste en que podíamos lograrlo juntos. Sus ojos no se apartaron de los de ella, pero podía sentir el abismo ensanchándose entre ambos. Un abismo que ninguno sabía cómo salvar. La respiración de Melanie se entrecortó mientras se limpiaba las lágrimas, tratando de mantenerse firme. Oscar, yo no sé cómo arreglar esto. Sonaba rota, perdida. Nunca quise perderte. El peso de todo, el fuego, la traición, su incertidumbre, lo aplastaba, dejándolo vacío. Quería decir algo, cualquier cosa, para arreglarlo, pero no había palabras.
En su lugar, habló con la callada contundencia de alguien que estaba destrozado y ya no fingiría lo contrario. Necesito tiempo para pensar. No puedo. Se detuvo, esforzándose por mantener firme la voz. No puedo mirarte ahora y fingir que todo está bien. Su rostro se arrugó mientras daba un paso adelante, pero Oscar alzó la mano, la palma extendida en un ruego silencioso por distancia. Necesito tiempo, repitió suavemente con la voz rota. Necesito averiguar qué queda después de todo esto. Melanie asintió, sus lágrimas cayendo sin control ahora. Oscar se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras. Melanie quedó inmóvil, mirando su espalda mientras la puerta hacia su futuro se cerraba con un golpe. Por primera vez en años se sentía una extraña en su propia vida. Quería moverse, hacer algo, pero estaba paralizada, consumida por la devastación silenciosa de lo que acababa de suceder. No era solo una noche, no era solo un error, era la culminación de 1000 pequeñas grietas en su fundamento. Una lenta y sigilosa erosión que no había visto hasta que fue demasiado tarde, y al tratar de escapar, terminó destruyendo todo lo que importaba. Pero había pensado, esperado, que aún hubiera una oportunidad de arreglarlo. Ahora esa esperanza se había desvanecido, evaporándose como el humo entre el caos del incendio. Melanie se limpió las lágrimas. Quería gritar, suplicarle que entendiera que nunca quiso que esto pasara. Jamás se había sentido tan pequeña, tan completamente sola. Durante un largo momento, simplemente se quedó allí, mirando hacia el oscuro pasillo. Había hecho sus elecciones y ahora las consecuencias caían sobre ella, sofocando cada parte de sí misma que antes creía segura de su amor. Tú hiciste tu elección. Ahora tengo que hacer la mía. Las palabras de Oscar resonaban en su mente como un muro infranqueable entre ellos. Había elegido la oferta de Brad y ahora se encontraba entre las ruinas de un matrimonio que alguna vez creyó inquebrantable. Tropezó de regreso hacia la sala de estar. Se dejó caer en el sofá. Lo había traicionado. Los había traicionado. Los minutos se convirtieron en horas mientras Melanie se sentaba en silencio, el peso de su culpa como un compañero constante. Incluso si le suplicara que volviera, ¿podría alguna vez ser igual? Un escalofrío la recorrió al tomar su teléfono, sus dedos temblando al desbloquearlo. La pantalla se iluminó con un mensaje, el nombre de Brad parpadeando en sus notificaciones. Lo contempló durante un largo y tortuoso momento antes de abrirlo. Era corto, concreto, la oferta sigue en pie. Por un breve instante sintió algo parecido a la repulsión, la frialdad de las palabras de Brad, lo poco que parecía afectarle todo lo sucedido, le erizaba la piel, pero incluso en ese momento de claridad no podía sacudirse la duda. La creencia de que quizás esta era la única forma de asegurar un futuro que nunca había sentido bajo su control. Pero entonces recordó el rostro de Oscar, sus palabras, su dolor. Ya no se trataba de dinero ni de una vida que podría haber sido. Se trataba de todo lo que habían compartido, todo lo que casi había perdido en una decisión imprudente. Y en ese momento, mientras las lágrimas seguían brotando, Melanie sintió que algo dentro de ella cambiaba irrevocablemente. Ya no quería huir, ya no quería opciones que solo prometían la ilusión de la libertad. Quería al hombre que siempre había estado allí, que había estado a su lado en los peores momentos. Pero era demasiado tarde. Su teléfono se deslizó de su mano mientras se recostaba en el sofá. No tenía idea de lo que vendría después, solo que esto era el comienzo de un nuevo ajuste de cuentas. Oscar había tomado su decisión, y ahora Melanie debía averiguar si aún tenía un lugar en la vida que habían construido, o si ya la había destruido más allá de toda reparación. Los años que siguieron se sintieron como un borrón de pequeños y constantes movimientos, un lento y doloroso avanzar, como si el tiempo mismo intentara alejarlos del pasado, pero sin importar cuánto avanzaran Oscar y Melanie, la sombra de lo ocurrido los acompañaba. La vida que habían compartido, la conexión que alguna vez hubo, se había desvanecido.
Para Oscar había momentos en que el peso de lo que había perdido lo golpeaba de nuevo, como un puñetazo en el estómago. Algunas tardes, tras acostar a Ella y Austin, se sentaba en la quietud de la sala, mirando el espacio vacío donde antes se sentaba Melanie. El silencio se extendía largo y profundo en la casa, y por un segundo fugaz creía oír su voz, pero siempre desaparecía antes de poder aferrarse a ella. Y sin embargo, a pesar del vacío, Oscar se había reconstruido de formas que nunca imaginó posibles. Su vida era ahora más sencilla, más callada, pero había una especie de paz en esa sencillez. El fuego, tanto literal como metafórico, lo obligó a confrontar quién era, de qué era capaz y qué era realmente importante. Al final, no era el dinero ni las oportunidades que Brad había ofrecido, no era la promesa de una vida más grande o mejor, era la vida que ya había construido. Su papel como padre se volvió todo. Oscar encontró consuelo en sus hijos, se volvió más presente que nunca, su corazón enfocado en ellos, en asegurarse de que estuvieran seguros y amados, incluso si sus padres ya no compartían el mismo techo. Melanie, por su parte, sentía el peso de sus decisiones de una manera más silenciosa, más insidiosa. Cada día era una lucha por reconciliar quién había sido con quién se había convertido. El apartamento al que se mudó era pequeño pero funcional, muy lejos de la casa que compartieron, y cada vez que cruzaba la puerta, una ola de soledad la envolvía. Cuando estaba con los niños era mejor. La calidez de sus risas, su amor sin complicaciones, le daban pequeños momentos de paz. Pero cada vez que los dejaba con Oscar, cada vez que veía la firmeza en sus ojos, recordaba la distancia entre ellos, lo que ella les había quitado a él y a ellos. Y en esos momentos la culpa le oprimía el pecho, dificultándole respirar. Hablaban ocasionalmente sobre los niños, sobre la logística, sobre cosas mundanas. Era civilizado, pero había un muro no dicho entre ellos, un entendimiento silencioso de que lo que habían compartido estaba perdido para siempre. Ya no era ira, solo distancia. ¿Cómo están?, preguntó Melanie, su voz suave e insegura. Oscar encontró su mirada, su expresión neutra. «Están bien», dijo, con la voz firme pero distante. Melanie asintió lentamente, la garganta apretada. «Lo sé que lo estás. Estás haciendo todo lo posible por ellos». Oscar se movió ligeramente, sus ojos posándose en ella. Luego, en un tono tranquilo, añadió: «Ambos lo hacemos». No dijo más. Por un momento, Melanie quiso acercarse, tomarlo de los hombros y decir algo, rogarle que recordara los buenos tiempos, cuando eran un equipo, cuando eran felices. Pero no lo hizo. Solo asintió de nuevo, su mirada demorándose en él antes de darse la vuelta y alejarse. No era la resolución que había esperado, no era el reencuentro, la sanación o siquiera el perdón que había imaginado. Solo una aceptación silenciosa de lo que habían perdido, entendiendo que la vida que compartieron se había ido, y no había nada que hacer más que vivir en las secuelas. Esa noche, Melanie se sentó sola en su apartamento. Observó las fotos familiares en la repisa, las de Oscar y los niños, las de todos juntos. Pensó en los planes que habían hecho, las vacaciones, la casa, el futuro. Pensó en lo diferente que se veía todo ahora. Finalmente Melanie comprendió algo. Nunca podría volver a lo que habían sido, por más que lo intentara. Solo quedaban las cicatrices y la tenue esperanza en algún lugar profundo de que el tiempo pudiera sanarlas.